que nos conocemos hace 38 años, o sea, toda mi familia, la que elegí y la que procedo es de Juan Lacase. ¿Viene seguido por Pero acá? sí, voy seguido porque todos mis abuelos fallecieron, desgraciadamente, pero todavía tengo primos y gente querida en Juan Lacase. Cada vez uno va menos porque los que nuclean son los abuelos. Pero bueno, todavía tengo primos, o sea, gente que quiero mucho, así que sí, cada tanto vamos a la casa. Vinculado a los temas de su profesión y el trabajo que ha hecho en la Cámara con este proyecto de ley sobre los temas de primera infancia, estábamos hablando sobre el aumento de los números, sobre el tema de la pobreza infantil y todo eso. Bueno, usted ha venido trabajando sobre eso. ¿Cómo está el tema en el Parlamento? Creo que se aprobó, pero no sé en qué instancia quedó, en qué instancia parlamentaria quedó. Cuénteme un poco. Bueno, Gabriel, estamos en una instancia que es crucial, porque como, ¿lo puedo tutear Sí, o qué? claro, Porque a obvio, veces claro, soy... sí. Usted es más Bueno, joven que está. yo, usted menos, más No, tranquila. no, tengo 58, no sé cuánto usted Oh, tiene. yo tengo muchos más. Sí. Bueno, está. Andamos ahí, andamos, somos de la misma Andamos ahí, generación, así estamos que me ahí. puedes tutear, Está, dale. está. No, como tú decías, es una ley que de verdad es muy importante que el Parlamento la termine de aprobar. El 5 de octubre la votamos en la Cámara de Diputados, Sí. 76 diputados de 86, lo cual no es menor, porque la votamos todos los partidos políticos. No es menor que los políticos nos pongamos de acuerdo en temas importantes para el país. Y ahora está en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Población y Desarrollo. Entonces es muy importante que se vote en esta otra Cámara para que se pueda reglamentar, implementar por lo menos una parte, ya si en este año electoral, se termina de votar la ley en la otra Cámara, porque si no después se archiva y ya no tiene sentido. Es lo Exacto. que nos pasó en la legislatura anterior, que no dio tiempo y se archivó en la Cámara de Diputados, entonces volvimos para atrás. Y fíjense que mientras que se archiva y se desarchiva, va en la vida de miles de niños, y de verdad que esta ley sería muy importante que en la Cámara de Senadores se termine de votar y simplemente por lo menos una partecita, que sería que se unifique la parte de los sistemas de información. Porque ¿qué es lo que hace esta ley? Esta ley le da que sea una política de Estado todo lo que tiene que ver con las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia. Crea un mecanismo presupuestal que ordena toda la inversión actual que el Estado uruguayo hace en primera infancia, infancia y adolescencia para ordenar, mejorar la gestión que hace el Estado uruguayo y optimiza el trabajo que se hace de educación, de políticas sociales, desde el INAU, salud, BPS. Le pongo un ejemplo para su escucha, que es desde Carmelo y desde toda la zona de Colonia, ¿no? Porque si algo sabemos que Colonia es muy disperso, tiene un Sí, alcance muy importante, y es importante que el que está escuchando entienda el palabrerío en qué se traduce en la vida cotidiana. exacto. Si uno tiene una familia, en su familia tiene un niño que tiene un trastorno del espectro autista, esa familia sabe que lo que tiene que transitar en la burocracia del Estado uruguayo, Gabriel, sabe que tiene que ir al BPS. Dentro del BPS hay múltiples ventanillas para el trámite, para acceder a una prestación. Tiene que ir al MIDE si tiene un asistente personal. En la educación no está preparada para acompañar a esa familia y ese niño. En salud tiene prestaciones, si es una mutualista, un prestador privado, si es SENACE, si tiene que acceder a un equipo para que acompañe a ese niño. O sea, de verdad, lo que hace la ley es que pone al Estado uruguayo no en función de la burocracia que tiene el Estado uruguayo, pone en función de las necesidades que tiene ese niño. Ordena al Estado uruguayo cuando nace un niño, ¿tá?, a ordenar y a garantizarle a esa familia que tenga prestaciones adecuadas. Claro. Obliga al Estado uruguayo a que tengamos más CAIF de 8 horas. No puede ser que hoy las mujeres en este país tengamos que, fíjense que una de cada 2 mujeres en este país, en edad laboral, no acceden al mundo del trabajo. Tiene que haber políticas de empleo que permitan que las mujeres puedan conciliar la crianza de los hijos con el mundo laboral. No nos puede pasar,
lo que tú decías al inicio, que el Uruguay tenga muy poquitos niños y que tenga concentrada la pobreza en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Claro. Que para que la gente que hoy está escuchando, y en el interior por suerte se escucha mucho la radio, porque yo iba mucho con la casa y mi abuela, Sí. más que escuchar la tele, que se escucha la de los medios argentinos, siempre estaba prendida la radio. Totalmente. Desde las necrológicas hasta las noticias es la radio Todo. local, Exacto. lo que escucha la gente, Exacto. y se informa a través de la radio. El Uruguay tiene 157.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Quiere decir niños que no alcanzan a la canasta básica de alimentos por día, Claro. de vestimenta y de vivienda. O sea, un país que está preocupado por la seguridad. No podemos tener esta cantidad de niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, Gabriel. Y esto No. desde hace muchos años. Yo hoy les decía, tengo 58 años y cuando tenía 22 años fui a escuchar a Juan Pablo Terra, y muchos lo recordarán, Sí, claro. un arquitecto muy importante que Claro. tuvo en nuestro país, y a Claro. Mabel Hoppenheim, que es un economista que hoy vive y fue muy importante en esa época, que ya fíjense, en el año 89 nos advertía los problemas graves, ellos dos, que el Uruguay íbamos a tener en educación, en cohesión social, en seguridad, por no estar prestando atención a este fenómeno. Fíjense que en las dos crisis más importantes que tuvo el Uruguay, que fue la tablita, y los veteranos que están escuchando saben lo que significó la tablita en el año 82. Sí, Después claro. nosotros que vivimos la crisis del 2002, sabemos lo que significó el 2002. Y ahora tuvimos la pandemia. Siempre la pobreza afectó los hogares donde hay niños, niños y adolescentes y mujeres a cargo de esos niños. Y después mejoran todo lo que los políticos decimos, los indicadores macroeconómicos, pero los niños no se recuperan de la pobreza que tuvieron en esas etapas. No. El cerebro de un niño crece fundamentalmente en los primeros 3 años de vida, desde el embarazo y en los primeros años de vida. Los adolescentes que pasan mal, de verdad les cuesta mucho recuperarse. Claro. Entonces, la ciudadanía entera, los niños no votan. Entonces, requieren que la gente entienda. Cuando yo me junto con empresarios a conversar de estos temas, rápidamente lo entienden. El país no puede estar separado en que cada vez los que tenemos más, porque yo me considero una clase privilegiada y tengo 3 hijas que son privilegiadas. Claro, claro. Si requieren de un psicólogo, yo se las puedo pagar. Si requieren de un dentista, lo podemos pagar. Claro. Entonces no puede ser que hoy haya 30.000 niños viviendo No. en emergencia habitacional, Javier. Quiere decir que no es ahora en inundaciones que tenemos que lamentar que mucha gente en Florida, ustedes saben, departamentos que pasan muy mal, tenemos que lamentar. Claro, no, habitualmente, claro, no es sin coyuntural, emergencias climáticas, es permanente, claro. es permanente, viven en piso de tierra, sin saneamiento, Claro. en paredes con... O sea, ¿saben lo que es pasar un invierno, un recién nacido, que da lo mismo vivir adentro que afuera? O sea, aquí hay 7.500 niños hoy. Esto no es cifra de nada, esto no son los porcentajes. Vieron que los políticos damos porcentaje. Bueno, los porcentajes tienen rostro de gente. A mí no me gusta dar porcentaje, me gusta dar el número. Porque hoy hay 7.500 niños que el Estado uruguayo, a través del CIPIAB, que es el sistema que detecta niños que son abusados y maltratados, y solamente reparamos con equipos interdisciplinarios que hay en el INAHU, hay en el MIDES, hay en salud y hay educación, repara el 10%. El 10% no llega a ser 800 niños de los 7.500 que detectan a través de educación, sobre todo, porque si hay mucha gente de educación, saben que educación, sobre todo, las maestras, porque sobre todo son mujeres maestras, por más que haya maestros varones, Sí, sí. están atentos cuando un niño puede sufrir o los niños confían, sobre todo, más que en el sistema de salud, en las maestras, y llegan a detectar que hay una situación de abuso o de maltrato. Y después no hay equipos para acompañar. A nosotros nos gustaría prevenir que ningún niño sufra situación de maltrato. Hoy hay miles de personas sufriendo alguna situación de emergencia alimentaria, de inseguridad alimentaria. Entonces, no es hora que nos dejemos de cobrar cuentas entre lo que hizo los 15 años de gobierno de Frente Amplio, que se hizo mucho, y lo que hizo este gobierno, que también asignó recursos, pero no los pudo ejecutar porque no hay una estrategia adecuada, porque no hay un plan.
no claro, se organiza el presupuesto. claro. Porque si el presupuesto no se organiza con una estrategia, que es lo que hace la ley organiza el presupuesto, donde incorpora vivienda, donde incorpora el sistema de cuidado. Si hoy abrimos CAIF, donde no hay niños, tenemos dificultades. Y si no abrimos CAIF, donde tenemos barrios con niños que sí precisan, o abrimos CAIF de 4 horas, que de verdad no, no precisa, o sea, CAIF de 4 horas, de verdad, fueron para una época. Pero hoy precisamos que los CAIF sean de 8 horas, que permitan que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo, para que las familias puedan tener trabajo, porque la mejor política social que hay es a través del trabajo. Y después precisamos políticas a través de INEFOP, políticas a través activas del mundo del trabajo, que los empresarios prioricen incorporar trabajadores que tengan hijos. Después precisamos vivienda, porque también, o sea, de verdad, ¿cómo no vamos a creer que haya historias dantescas si familias viven en viviendas de 2x2 de cartón en el Uruguay? No, o sea, es todo un círculo que lo que hace la ley es que ordena y diseña el presupuesto y el Estado uruguayo desde ese lugar. Claro. ¿Cómo hoy el sistema de salud, yo le voy a otorgar el 9% del PBI, que es mucha plata, yo le quiero decir a los ciudadanos que es mucha plata, y si un niño tiene un intento de autoeliminación, como me pasó el año pasado, pero miren que la semana pasada yo recorrí Florida, recorrí Rocha y recorrí el departamento de Sal. Te vi muy emocionada en esas notas, te vi muy emocionada. Y es que ¿saben por qué? Porque yo me emociono, la gente, y la gente no piensa que estoy ni desequilibrada, ni que soy débil, de verdad, me duele, y toda la vida yo soy médica, soy pediatra, estoy acostumbrada a manejar la enfermedad, a niños que han fallecido y que con situaciones de enfermedad que no son evitables, pero el día que a mí me deje me deje de doler la muerte y la enfermedad de una persona y sobre todo de un niño, dejo de ejercer la medicina y dejo de estar en una responsabilidad política y en una función pública. Inadmisible y vergonzoso que en nuestro hermoso y rico Uruguay existan 158 niños, 158.000 niños en condiciones paupérrimas, dice Daniel desde España, mira que está escuchando, está indignadísimo. Bueno, ¿entiendes? Si Daniel, que está en España, le duele eso, el Uruguay, tenemos un tema hasta de escala, Daniel lo sabe, somos muy poquititos. En vez de querer que nazcan más niños, cuidemos a los niños que ya están. Si yo voy la semana pasada a la Rocha y en la escuela de la Coronilla, hay niños que no pueden hacer gimnasia curricular porque no hay un médico que vaya a hacerles el control de salud, a mí me duele. Si yo me encuentro con un niño de 8 años que tuvo un intento de autoeliminación y no hay un equipo de salud mental que acompañe a ese niño y a esa familia, a mí me duele y lloro. ¿Cómo no me va a indignar que en nuestro país pasen esas cosas? ¿Cómo no me va a indignar que haya niños con inseguridad alimentaria y livianamente tenga que intercambiar con Twitter con quienes tienen la responsabilidad de resolver eso? Claro. Entonces, de verdad, me parece que hay cosas que nos tenemos que hacer cargo. Quienes fuimos gobierno, hoy somos oposición, quienes le pidieron el voto a la ciudadanía para hacerse cargo y resolver cosas, porque de verdad se pueden hacer cosas. Y muchas de estas cosas las tenemos que hacer entre todos, por eso es el valor de la ley. Porque yo me reuní con el presidente de la República y miren que eso tiene un valor muy grande, porque el presidente de la República, que hoy lidera la coalición de gobierno, se reunió con una diputada que representa la bancada de la oposición. Entonces, esas son las cosas que hacen bien a la democracia del país. Entonces, ojalá la ley salga adelante en el Senado y los senadores de la República puedan votarla, porque es muy importante que antes que se defina el próximo presupuesto, gane quien gana, y nosotros en la bancada de Frente Amplio y en el programa de Frente Amplio, ojalá, porque también el programa de Frente Amplio lo estuve leyendo ayer, y quizás me hubiera gustado, y lo digo sin problema, con más fuerza que este tema esté, y a veces nos cuesta que este tema esté con la fuerza que tiene que estar, a todos los partidos políticos, ¿saben? Porque los niños no votan, Entonces, como los niños no votan, siempre cuesta que este tema esté con fuerza, ¿no? Es cierto. Cuesta. Ahora, en el próximo gobierno, bueno, si todo se da como dicen las encuestas, doctora,
el próximo presidente sería, o la próxima administración sería del Frente Amplio, ¿qué sería lo primero que hay que hacer en esta área? Decir, bueno, asumimos el 1 de marzo, ¿qué hacemos? Porque he escuchado algunas manifestaciones de los sectores de Yamandu Orsi decir de que una de las cosas que se va a hacer primero va a ser enfocarse en la primera infancia. ¿Qué cosas se van a... ¿Por dónde van las primeras acciones para hacer en este tipo? Porque no se puede, sobre esto no se puede seguir hablando más, ¿no? Hay que comenzar a actuar. Exactamente. Bueno, por eso, Gabriel, mire, una de las cosas que nosotros apoyamos dentro del Abrazo, que es el sector que yo lidero, con un grupo de compañeras y compañeros, apoyamos la candidatura de Yamandu Orsi, sin duda, y Yamandu Orsi tiene clarísimo que blindar la infancia y la adolescencia está dentro del programa de Frente Amplio, pero para él, en el caso de ganar, tenemos una batería de acciones y de medidas que van en esa línea, como fue, digamos, clarísima, como fue bien claro, ¿se acuerdan? Antes de la conformación clarísima del Ministerio de Desarrollo Social, sí, claro, el plan de atención a la emergencia. Hoy es una emergencia. O sea, la madre que tiene un niño chico se va a dar cuenta de que va a haber una acción en ese sentido, se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta porque hay una batería de medidas y por eso para nosotros urge la creación de la ley, porque la ley ordena el mecanismo presupuestal, porque primero va a haber un plan de acciones de medidas a corto plazo, porque esto urge. En 1 de marzo hay que poner medidas que garanticen la seguridad alimentaria de familias que hoy no tienen acceso a la alimentación adecuada en calidad adecuada. Hay que poner medidas que garanticen desde un desplazamiento mayor del programa Uruguay Crece Contigo, que extienda la cercanía con familias donde hay mujeres embarazadas y niños pequeños en extrema vulnerabilidad. Hay que trabajar más cerca con educación. Educación sabe, educación solo no puede. Claro. Educación no puede resolver temas que requieren de equipos interdisciplinarios. Sí. Con licenciados en psicología, con licenciados en fonoaudiología. O sea, hoy no puede solo con licenciados en trabajo social. Hoy hay situaciones, el otro día cuando estaba en Rocha, me contaba una situación tremenda, una situación de violencia basada en género, de violencia doméstica, claro. Una mujer con 2 niños que pasó 26 horas en un juzgado, de verdad, sin acceso a alimentación para esos niños. Y el equipo técnico haciéndose cargo de la alimentación de esos niños. O sea, hay situaciones que son de sentido común que hoy no suceden, entonces también requieren de recursos en diferentes poderes del Estado. Entonces, toda esa batería de medidas van a estar a cortísimo plazo y después van a haber otras medidas que van a ser a mediano y largo plazo. Por eso la ley tiene un rol fundamental, porque ordena el presupuesto desde las necesidades que tienen las personas y no de los burócratas de turno. Claro. Porque ese es otro tema. Cuando uno gestiona, y yo gestioné, fui 2 años viceministra de Salud hasta que renuncié en el año 2017, parece que después a uno le dan una cartera para gestionar y ve desde ese lugar. Y de verdad que no. Los problemas justamente de la infancia no se pueden resolver desde la mirada de los niños, porque los niños dependen, Gabriel, del mundo adulto donde viven y crecen. Tal cual. Por eso requieren de políticas de empleo, de salud mental, de acceso a la vivienda, de acceso al mundo del trabajo, de los salarios, del sistema de cuidado que dependan los adultos donde están. Por eso es que requieren de una batería de acciones, de las transferencias monetarias. El otro día hay un artículo del economista Andrea Vigorito, donde dice que del 2013 para acá, y por eso asumo cosas que fueron de nuestro gobierno, se estancaron las transferencias monetarias. Exacto. Y empezó culturalmente, también en la izquierda, y eso tenemos que hacer una autocrítica, se estigmatizó la pobreza. Exacto. Hay un economista que precisamente no es de izquierda, no sé, nunca le pregunté al economista Nabalza que vota, pero para mí es brillante, que siempre dice que de las transferencias monetarias en este país no se vive porque es muy poco el monto. Claro. Entonces hemos estigmatizado la pobreza. Las transferencias monetarias son 1/4 de las necesidades mínimas que precisa un hogar para vivir en acceso a la vivienda, a la vestimenta y a la alimentación. Totalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, los que tenemos plata, accedemos a servicios de cuidado infantil, de acceso a servicios de calidad en primera infancia. De verdad, no se puede esto. Yo accedo
a servicios de calidad para mí, para mis hijas, para mi familia, porque los puedo pagar. Sí, sí, Entonces el Estado, la sociedad, nos quejamos ahora, nos impactamos con los niños baleados. Los niños baleados son la punta del iceberg de cantidad de cosas que viven los niños y los adolescentes en barrios de nuestra ciudad. En esos barrios, sí, tal cual. No puede ser que en el país sea, en unos lugares, los países nórdicos, y en otros lugares sea lo peor. O sea, de verdad que el Uruguay no resiste tanta desigualdad. Y esto nos afecta a todos. No lo podemos naturalizar, Gabriel. Sí. O sea, yo no estoy exagerando, discúlpenme. No. Es indigna. Yo recorro mucho los barrios de Carmelo y de las otras ciudades del departamento y me encuentro con esas situaciones que a uno lo llenan de impotencia, ¿no? Este proyecto se tiene que aprobar en el Senado en esta legislatura, Cristina, sí o sí. Hay plazo hasta septiembre, ¿no? Que termina. Por eso hay plazo hasta septiembre, entonces es tan importante que la ciudadanía, lugares como ustedes que son periodistas, o sea, desde cada lugar levantemos este tema, porque es importantísimo que el próximo presupuesto, que ya hoy se implemente, que si en este año nada más se pone el capítulo, el artículo de unificar los sistemas de información por ley, ya es importantísimo. El país tiene la trazabilidad del ganado vacuno, Sí. y no tenemos la trazabilidad de los sistemas de información. Hoy no se cruza el sistema de información del INAU, del MSP, de los prestadores de salud con el del BPS. Es increíble. Está todo disperso, eso está todo disperso, no. Está todo disperso. Qué increíble. ¿Entienden? Una vaca se produce en Rocha o en Carmelo o en no sé dónde y se sabe el churrasco que todo se consume en Japón. Todo. Y un niño y una familia tiene, que el niño que tiene una discapacidad severa tiene que explicarlo en cada ventanilla del Estado uruguayo. Qué increíble. Eso no es justo. De verdad que no, en un paísito chiquitito sí. Es increíble. O sea, de verdad que las familias no se lo merecen, los niños no se lo merecen, y de verdad el país no es viable. Lo que hay que entender es que el país no es viable y es un país que tiene todo para estar 10 veces mejor. Podemos invertir en ciencia y tecnología, tener una matriz productiva de desarrollo. Pero de verdad, la inversión, los niños no son el futuro de los niños es hoy, y el país va a ser viable si de verdad invierte en los niños hoy. O sea, y las familias no pueden quedar solas, libradas a la capacidad económica que tengan. No. Sí. Tiene que haber un acompañamiento del Estado sí o sí, y tiene que ser intenso. Porque, y de la sociedad también, claro. Porque el Estado solo tampoco puede, entonces tiene que ser la sociedad entera. Tampoco es justo, Gabriel, otra cosa, que si a nosotros nos toca un niño con una cardiopatía congénita severa, tengamos que hacer colectas y colectas. No. ¿Viste? Me parece indignante. De verdad hay cosas que me parece que no, que son muy poquitos niños, y el Uruguay también entero tiene que hacerse cargo de esos niños. No sé, es una convocatoria a que todos nos hagamos cargo de esto. Diputada, muchísimas gracias. No sé si queda alguna cosa que no te haya preguntado que quieras agregar, pero adelante, avanti. No, agradecerle a ti y a los oyentes, y que hagamos esto, o sea, que tratemos que la ley salga, pero que todos los días trabajemos porque el Uruguay no haya cosa más injusta que el lugar donde nazca un niño condicione las posibilidades que ese niño tenga de desarrollarse, de aprender y de ser feliz. Y si tenemos una sociedad con niños más felices donde puedan jugar y aprender, vamos a tener una sociedad mucho mejor. A cuenta de mayores de nuevas entrevistas, diputada doctora Cristina Lustenberg, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, y cuando quieran estoy, y Colonia siempre me puede porque mis orígenes están ahí, así que